Vladimir Putin está vendiendo la idea desde hace varios años que Rusia se va a tener que defender como lo hizo contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que Rusia está rodeado de enemigos y por eso debe estar preparado siempre para defenderse. Y una manera de implantar esta idea en la sociedad rusa es educando a los jóvenes desde la escuela para que tengan una impresión positiva del ejército, ya que muchos de ellos pronto se alistarán. Putin está cambiando el plan de estudios de las escuelas para incluir la historia de las guerras y lecciones de valores rusos. Este plan también promueve la formación militar básica que incluye consejos sobre cómo manejar una AK-47. La intención de militarizar la juventud rusa ha llegado al punto de que recientemente se han estado instalando en las escuelas los llamados pupitres de héroe. Estos están cubiertos con información biográfica y fotografías de soldados muertos en el conflicto con Ucrania. Pero no se trata de actividades aleatorias de unas autoridades locales, sino de un programa a nivel nacional para garantizar que la próxima generación de rusos crezca militarizada, siempre dispuesta a servir en el ejército. De modo que las preguntas son: ¿por qué Vladimir Putin quiere militarizar a la sociedad rusa incluyendo las escuelas? ¿Y por qué Rusia podría terminar como Corea del Norte? En la cultura política rusa existe una profunda creencia de que el país solo puede conseguir algo geopolíticamente a través de medios militares, siendo muy agresivo. Y hay cierta inclinación o preferencia por el conflicto militar en lugar de alternativas diplomáticas. Pero el gobierno ruso tiene que transmitir a la sociedad la idea de que el país no es el agresor, que el país solo libra guerras defensivas, que es amante de la paz pero no le queda otra opción que ser agresivo porque está rodeado de enemigos. El gobierno incluso ha destinado dinero a películas que exploren estos temas. En abril de 2023, el Ministerio de Cultura decretó que los temas como las victorias históricas de Rusia y la misión para el mantenimiento de la paz de Rusia figuraban entre los temas prioritarios para los productores cinematográficos que buscaran financiación gubernamental. Y parece que Putin ha hecho un buen trabajo convenciendo a la sociedad rusa de que el país no es agresivo, pero que debe estar listo para defenderse de las constantes amenazas. Según varias encuestas, alrededor del 70% de los rusos apoyan la invasión a Ucrania. Incluso antes de la invasión, solo el 4% dijo que Rusia era el culpable del aumento de las tensiones en la frontera con Ucrania. Y alrededor de la mitad de los encuestados afirmó que la OTAN y Estados Unidos eran los culpables. Esta percepción rusa del mundo como un sistema lleno de enemigos surge de una arraigada creencia histórica en la grandeza de Rusia. Es decir, que como Rusia es una gran potencia, puede generar influencia sobre los demás, y esa influencia le otorga a la nación un derecho de ser un importante jugador en la geopolítica mundial. Y debido a esto, la mayoría en Rusia cree que el país está bajo una amenaza constante de otras potencias. El punto es que desde la caída de la Unión Soviética, Rusia pasó a un segundo plano, a ser considerada como una potencia en decadencia y de segunda categoría. De hecho, para Putin la disolución de la Unión Soviética es la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, pues entre otras cosas significó que millones de rusoparlantes quedaran repartidos en muchos lugares y que perdiera el estatus de superpotencia mundial, estatus que había compartido con Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, luego de la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas, el ejército ruso era incapaz de producir temor, y por lo tanto no generaba respeto en el resto del mundo como si lo hacía el ejército soviético. Por lo que devolverle la grandeza a las fuerzas armadas rusas se convirtió en uno de los principales objetivos de Putin desde que asumió su tercer mandato presidencial en 2012. El gobierno ruso se embarcó en un programa de modernización militar llamado New Look, que además de actualizar el equipamiento militar, también se aumentaron los salarios de los soldados y se mejoraron las condiciones de los oficiales y soldados contratados. Y esto tiene como fin hacer más atractivo la profesión militar entre los jóvenes rusos. Entonces, en pocas palabras, el gobierno ruso se siente inconforme con su actual posición global, y la mejor forma de mejorarla es modernizar sus fuerzas militares y ser una amenaza creyente para sus enemigos como lo fue en la era soviética. Para ello necesita, aparte de modernizar su armamento, una sociedad que crea en sus fuerzas armadas y que los jóvenes desde las escuelas perciban que ingresar al ejército es algo muy positivo. Por eso están cambiando el programa educacional de las escuelas para idealizar la imagen de la guerra y promoviendo a través de los medios que Rusia es un país continuamente en guerra y que la amenaza no se limita solo a Ucrania. De hecho, a través de redes sociales,
Se difunde material para persuadir a la gente con mensajes como ¿recuerdas los años 90? ¿Recuerdas cómo Estados Unidos se aprovechaba de nosotros e intentaba destruirnos? Ahora lo están haciendo de nuevo. Y a pesar de que la mayoría apoya verbalmente esta visión, otro asunto es cuando la guerra les empieza a afectar directamente. Por ejemplo, la decisión del gobierno en septiembre de 2022, que buscaba reclutar a 300.000 hombres para ingresar al ejército, provocó un éxodo masivo de hombres rusos. Se calcula que entre 300.000 y 700.000 huyeron del país. En fin, todo lo anterior refleja que entrado el segundo año de guerra con Ucrania, el gobierno ruso muestra su intención de luchar y ganar la guerra, sin tener en cuenta las vidas de sus soldados ni el daño causado a la economía y al tejido social de Rusia. Además, indica que se está convirtiendo en un país cada vez más totalitario y que está dispuesto a todo, a reformar sus escuelas, su cultura y su economía para apoyar las guerras actuales y futuras. Y por el momento ninguna de las élites en Rusia parecen tener interés alguno en modificar la situación actual, ya sea porque se benefician de los vínculos con la élite política o de la corrupción del Estado. Así que es inevitable pensar que Rusia corre el riesgo de que termine siendo en algunos aspectos como Corea del Norte. Por un lado, en Corea del Norte es fundamental la idea del Shogun, que significa los militares primero. Se calcula que el gobierno norcoreano gasta entre el 15 y el 25% del PIB en defensa y armamento, lo cual es muy alto comparado con el 3.5% de Estados Unidos o el 1.6% de China. Todo este gasto militar es justificado desde el gobierno norcoreano porque quieren evitar una supuesta invasión o guerra por parte de Estados Unidos y Corea del Sur. De igual forma, Rusia parece estar justificando la militarización de la sociedad y economía rusa, promoviendo la idea de un enemigo externo que los quiere destruir, en este caso Estados Unidos y sus aliados. Por otro lado, Corea del Norte es un país aislado del resto del mundo debido a las sanciones económicas y comerciales por parte de la ONU y Estados Unidos. Y Rusia también se está quedando aislado gracias a las sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados. Por último, tanto Corea del Norte como Rusia tienen como su principal aliado a China. De hecho, Corea del Norte no ha colapsado gracias al apoyo político y económico de China. Y de igual forma, Rusia ha podido disminuir el impacto de las sanciones por su invasión a Ucrania, gracias a que ha aumentado sus relaciones comerciales con China y otros enemigos de Estados Unidos. En fin, a pesar de que son casos muy diferentes, tanto Corea del Norte como Rusia parecen tener la misma visión: militarizar su cultura, su sociedad y su economía, y magnificar la amenaza de un enemigo externo para justificar sus decisiones, tales como un elevado gasto militar, la invasión de países vecinos, otorgar privilegios a la élite militar o glorificar la guerra en las mentes de los más jóvenes. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.